diversidad lingüística y patrimonio cultural, ¿ya? Entonces, en cuanto a diversidad lingüística, vamos a empezar aquí. Mira, te dice el banco, y bueno, en medio de la sociedad, porque es tema de realidad nacional, nadie puede ser discriminado. Nadie, no puede haber un tema de discriminación por raza, por tema de étnico, por tema social, por tema de religión, idioma, no puede, o por el tema de tu opinión. Nadie puede ser discriminado por el tema de ninguna condición. Entonces, el gobierno en el Perú, porque hablando de diversidad lingüística, nuestro país tiene una base constitucional. La Constitución ampara y reconoce la diversidad lingüística en el Perú, ¿no? Entonces, el Estado reconoce que debe de proteger y reconoce la pluralidad étnica y cultural de la nación. Y al haber una pluralidad étnica, al haber una pluralidad no cultural, multiculturalidad, acuérdate que nosotros hemos hecho eso, entonces definitivamente van a existir diversas lenguas en el Perú, ¿no? Que se hablan, el quechua, el aguajún, el aymara, el shipibo, ¿no? O sea, diversidad. Entonces acá nosotros podemos ver de que según la Constitución, el artículo 48 de la Constitución establece que son idiomas oficiales el castellano, y en las zonas que donde predomine también lo son el quechua y el aymara y las demás lenguas aborígenes según ley. También las demás lenguas, ¿ya? Es decir, te dice, la lengua en nuestro país es considerada como un derecho y se reconoce como un ente rector al Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura es la más interesada. El Ministerio de Cultura es quien debe de ver, el Ministerio de Cultura es quien debe de, ¿no?, de proteger, de tener que ampliar, de tener que enseñar, de tener que ver que no se pierda el tema de nuestras lenguas, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, vamos a ver el tema de las lenguas indígenas u originarias. Entonces ya sabes que el tema de la lengua en el Perú tiene una base legal. Se reconoce en la Constitución, ¿no? Muy bien, pasamos a lo siguiente. Vamos a ver lenguas indígenas u originarias. Entonces, se entiende por lenguas indígenas u originarias en el Perú a todas aquellas lenguas anteriores a la difusión del idioma castellano o el español, que para el caso es lo mismo, castellano o español es igual, ¿ya? Todas estas lenguas originarias que se hablaban en el Perú antes de la llegada de los españoles son lenguas o son lenguas originarias del Perú, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque estas se preservan, todavía se siguen hablando, todavía se siguen practicando, todavía podemos ver. Claro que muchas se han perdido, muchas se han extinguido, muchas ya no se practican, ya no se ven, pero también hay muchas que se continúan practicando, se continúan hablando, siguen siendo el instrumento más importante de comunicación, ¿ya? Eso en cuanto a nuestra lengua, ¿ya? Entonces, ahora, en cuanto a la lengua en el Perú, ¿qué es la lengua? Te dice, la lengua es un fenómeno cultural adquirido individualmente en el proceso de socialización. ¿Por qué? Porque una persona vive dentro de una sociedad y aprendes la lengua de esa sociedad, ¿no? Así las lenguas expresan las visiones de la sociedad de la que somos parte. Acuérdate que tenemos un sentido de pertenencia a nuestra sociedad. Forman parte también de la cosmovisión de los pueblos originarios para dar sentido a la vida y al entorno holístico que nos rodea. Entonces hay un autor llamado Álvar, ya, que decía, la lengua es nuestra morada vital, hablamos y en nuestros labios está el temblor de aquellos millones de hombres que han vivido antes de nosotros. La lengua es algo hereditario, nosotros lo heredamos, ¿no es cierto? Entonces, eso es en el tema de la lengua, ¿ya? Entonces, ¿tenemos lenguas en el Perú? Sí. No confundir lengua con dialecto. ¿El dialecto qué es? Te dice, por error, desconocimiento o prejuicio, algunas personas se refieren a las lenguas indígenas con el tema de dialectos, por error. Erróneamente, se suele considerar lenguas a aquellos idiomas hablados por culturas que consideramos desarrollados. Si esa cultura es desarrollada, si esa cultura es conocida, si muchos, miles de personas hablan su lengua porque tienen una cultura desarrollada, entonces sí es considerada lengua. Pero si esa cultura es chiquitita, pequeñita, muy pocas personas la hablan, entonces es dialecto. Y no es así.
No es así, te dice, eso es un error, ¿no? Por eso dice, erróneamente se suele considerar lenguas a aquellos idiomas hablados por culturas que consideramos desarrollados, ¿no? Tanto que se reserva el término dialecto para aquellos idiomas con poco prestigio social, pocos hablantes y usos de sociedades consideradas subdesarrolladas. Y no es así. Por eso te dice que es un error, ¿ya? Muy bien. Vamos a pasar, vamos a ver, ¿no? Entonces, claro que con el tiempo se ha ido olvidando. Algunas culturas que van desarrollando más el castellano por necesidad, ¿no? Porque en su entorno más se habla el castellano que otra cosa. Pero no olvidemos que acá en el Perú tenemos lenguas, ¿ya? Pasamos a lo siguiente y vamos a ver. ¿Cuál es la problemática de la lengua, ¿no? ¿Cuál es la problemática de la lengua? En cuanto a la problemática de la lengua, nosotros vamos a hablar el tema de la discriminación lingüística. Entonces, te dice, la discriminación es la problemática más grande que tiene la lengua. ¿Ya? Yo te voy a contar. Yo te he dicho que soy del Cusco, ¿no? Mi papá es de toda la familia, mi papá es cusqueña. Mi papá tiene un hijo mayor, ¿no? Mi hermano creció con su mamá en una comunidad, bueno, es un distrito del Cusco llamado Urcos. Y él ha crecido ahí, se ha desarrollado ahí, ha tenido su familia ahí, tiene un hijo y habla el quechua. Pero qué lindo quechua. Yo le digo, Richard, háblame quechua. Cuando lo llamo, nos llamamos o nos encontramos, yo le pido que me hable en quechua. Te juro que ni le entiendo nada, pero le pido que me hable en quechua porque es algo lindo. Y yo le digo, te tengo mucha envidia. A mí, como historiadora, abogada, como docente, me hubiese gustado quechua, hermoso. Discriminado. Mi hijo me dice, mi hijo, me lo he llevado a mi hijo a Tacna, porque tengo familia allá de parte para que estudie allá, ¿no? Ha salido de Urcus y lo he llevado a Tacna para que estudie allá, y ya no quiere hablar quechua. ¿Por qué? Porque ha ido a Tacna y ha hablado quechua, porque es su naturaleza, él ha crecido así, él sabe, igual que su padre, habla así, muy fluido el quechua, muy lindo su quechua, y cuando fue a Tacna, lo discriminaron. Que cholo, que indio, mira cómo habla quechua, y lo avergonzaron. Se sintió así, mal. Ya no quiere hablar quechua. Ya no habla quechua donde está. En vez de enseñarlo, en vez de que la gente diga, qué bonito, enséñame unas palabras, qué significa, así como yo le digo, a ver, enséñame algo, háblame en quechua, que no se te olvide, ¿no? Ya no quiere hablar quechua porque lo han discriminado. Cuando regresa a Urcus habla quechua con su mamá, con mi hermano, ¿no? Pero no quiere hablar quechua afuera, porque lo discriminan, como le dicen indio, indígena, cholo, así lo tratan, crudamente, esa es la realidad. Y si él se va a vivir a la ciudad por tema de estudios o de trabajo, y tiene su familia y sus hijos, quizás no le va a enseñar a sus hijos a hablar quechua, o sus hijos van a crecer en un entorno social donde no se hable el quechua. Entonces, ¿cuál es una gran problemática? Es la discriminación. Pero dicen los derechos humanos que no se debe de discriminar, porque además el quechua está legalmente reconocido en la Constitución. Por eso te dice acá, la discriminación no se ejerce hacia la lengua. No es la discriminación a la lengua quechua. La discriminación es a la persona que lo habla. ¿Por qué? ¿Por qué no es la discriminación al quechua? Al ser una entidad abstracta. Si no, la discriminación se da hacia la persona que la habla. Discriminaron a mi sobrino, le dijeron cholo por hablar quechua. Y por ende hacia las culturas de las que ellas forman parte. Mi cultura, su cultura de él. Nuestra cultura es una cultura andina. Nosotros somos cusqueños. Venimos de una descendencia inca, cultural, andino. Entonces nos discriminan por eso. Le dijeron serrano, indígena, ¿no? Entonces, yo le explicaba a mi sobrino de que ser indígena no es malo, porque es una persona oriunda del lugar, que tiene una herencia cultural, ¿no? Entonces, pero la gente lo hace sentir mal, lo discrimina. Esa es la gran problemática en cuanto a discriminación lingüística. El Perú
¿no? Las 48 lenguas indígenas, porque dice, se calcula que en el Perú en los últimos 400 años, ¿qué dice acá? Por lo menos unas 35 lenguas se han extinguido, se han dejado de hablar. Y ahorita vamos a ver por qué se extinguen, ¿no? Entonces, las 48 lenguas indígenas que aún, 48 lenguas indígenas que aún se hablan en el país, representan la resistencia de los pueblos, una resistencia ante la globalización, ante la pérdida cultural, ante la discriminación que se han vivido por los siglos de los siglos y que sus habitantes han sabido conservar, han sabido seguir utilizando dentro de sus ambientes, dentro de la familia, dentro de su sociedad, dentro de los pueblos indígenas. Entonces, ellos no abandonan la esperanza de continuar con ello y nuestra esperanza debe de ser de nosotros de que esto no se pierda, no se extinga. ¿Qué le vamos a heredar a nuestros hijos? Entonces, la discriminación por el uso de la lengua, te dice, nutre una serie de prejuicios, amoralidades, ¿no? Entonces, algunos consideran que las lenguas indígenas no se escriben como, o, bueno, dicen, ¿no? Algunos te dicen, muchas personas dicen, las lenguas indígenas no se escriben o no se pueden escribir, no tienen reglas ni gramática, por eso también es discriminado. Otros dicen, no se pueden desarrollar ni responder al mundo moderno, porque son lenguas originarias, no son lenguas completas, dicen, ¿no? Y eso es mentira, ¿ya? Muy bien. Esa es la problemática entonces. Pasamos al siguiente y vamos a ver. ¿Cuándo está en peligro una lengua indígena? ¿Cuándo se pone en peligro una lengua indígena, muchachos? Te dice acá, 3 ámbitos, ¿no? Vamos a ver 3 puntos cuando se pone en peligro una lengua. 1, cuando sus hablantes dejan de utilizarla. Es como mi sobrino, ya dejó de usarla. Allí en Tacna no lo usa, no habla más quechua, se le sale, porque su vida ha sido así siempre, pero por miedo a no ser discriminado, deja de usarlo. Está en otro entorno, deja de usarlo. Mi papá dejó de hablar quechua porque ya no vive en el Cusco, ya no vive en Sicuani. Cuando mi papá se va al Sicuani y se encuentra con sus hermanos, se saluda, se despide, se hablan en quechua, ¿yo qué estarán hablando? Que de repente están rajando de mí y yo no sé nada. Pero cuando está acá en Arequipa no habla quechua. Lo dejó de hablar. Acá en Arequipa no habla quechua. Para Sicuani sí, pero acá no. ¿Ves? Deja de hablarlo. Pérdida, ahí se pone en riesgo, en peligro la lengua. ¿Qué más? Cuando la usan en un número cada vez más reducido de ámbitos de comunicación, ¿no? Entonces, ya muchos no dejan de utilizarla por necesidad más que todo. Porque en el Perú ya la mayoría habla puro castellano. Cuando dejan de transmitirla de una generación a otra, mi hermano le enseñó a su hijo, pero su hijo de repente por lo que ha sufrido no le va a enseñar a sus hijos. Mi papá habla quechua, pero a mí ya no me enseñó, ya no me lo ha transmitido. ¿Yo qué le voy a transmitir a mis hijos? Pues entonces, el día que tenga hijos, ¿qué le voy a enseñar? ¿Le voy a enseñar qué? Si no sé hablar quechua. ¿Ves? Dejó de ser transmitida de una generación a otra. Mi abuela se fue al infinito hablando su quechua, sabiendo su quechua, ¿no? Y ya no me lo enseñó a mí, por ejemplo, ¿no? Muy bien, ahí es cuando se pone en riesgo, ¿ya? Cuando está en peligro una lengua indígena. Muy bien, pasamos. Avances en el ámbito nacional, ¿no? En el ámbito nacional, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha obtenido? ¿Qué es lo que se ha realizado para el tema de que el quechua, las lenguas originarias en el Perú no se pierdan? Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa? Mira, yo me he ido a trabajar, cuando yo inicié mi carrera docente, yo me fui a trabajar pues como quien dice, a la altura de Sicuani. Hay unas provincias más adentro, distritos ya, distritos. Carita, Santa Bárbara. Yo llegaba a Santa Bárbara 6 horas de viaje en camión, porque no suben los buses, camión. Y bajaba en camión con todas las llamas, las alpacas, los corderos, todo, porque la gente cría sus ganados y para ganar dinero o comprar lo que necesitan, bajan a Sicuani, bajan a la ciudad, para ellos es la ciudad, a vender. Y yo bajaba igual, ¿no? Con todo el ganado en medio, ¿ya? Bajaban los profesores, bajábamos los viernes en la tarde y regresábamos lunes en la madrugada. Y ellos tenían DNI, tenían identificación, los niños tenían partida de nacimiento, pero en su mayoría, por ejemplo, los papás, los niños ya hablaban castellano, yo hablaba con ellos, yo les enseñaba,
pero los padres hablaban quechua. La primera vez que yo fui tuve que llevar un traductor. Fuimos con un traductor y la verdad en el colegio había un traductor, había un jovencito que nos traducía cuando un padre de familia quería hablar con nosotros. Entonces, cuando ese padre de familia se le pierde el DNI o quiere inscribir a su hijo en el RENIEG o quiere sacar su partida o sacar su DNI, va al RENIEG en Sicuani o va al Cusco. Muchas señoritas destacadas de las ciudades que trabajan allá y no saben quechua, ¿cómo lo atienden? ¿Cómo se entienden? Ese señor va a ir a hablar en quechua y la señorita no lo va a entender. ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo sucede esa situación? Si tienes suerte, la señorita que te atiende en la ventanilla o qué sé yo va a hablar como tú el quechua, ¿no? Si es de la zona, de repente sí sabe o te entiende. Y si no, o en el Ministerio Público, ¿cómo va a entender en pleno de un juicio el fiscal a un quechua hablante? Si el fiscal no habla quechua, el juez no habla quechua, y la parte agraviada o la parte acusada habla quechua y no lo entienden. Y tiene que dar su testimonio y tiene que saber y entender todo el proceso. Pero es quechua hablante. Entonces, ¿cómo le va a hacer el Poder Judicial? O en el tema del Ministerio de Educación. Yo fui por una temporada, pero si tú vas y, por ejemplo, te metes a colegios que están más adentro donde los niños son quechua hablantes, yo no puedo ir porque no hablo quechua, pero mi tía sí, mi tía habla quechua, mi tía está calificada. Ella es una profesora calificada para ir a hablar a comunidades. Mis tíos hacen clases en quechua. Ellos desarrollan sus clases en quechua, ¿no? Sus programaciones en quechua. Saben escribir y hablar en quechua. Entonces, el tema es, pues, ver las políticas que ha hecho o que tiene el Estado o las cosas que el Estado puede realizar o hacer para que nuestros pobladores que hablan quechua hablantes o que hablen otras lenguas no se sientan en la necesidad de estar aprendiendo el castellano y olvidarse de su idioma originario por necesidad. ¿Qué hace en el ámbito nacional? ¿Cuál es la política de Estado que se ha hecho para poder ayudarlos y ayudarnos a nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué te dice? Por ejemplo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEG, ha implementado registros civiles bilingües, ¿ves? En 5 lenguas indígenas u originarias. Te dice Jacaru, Aymara, Aguajum, Huampis y Quechua. Esto ha permitido la emisión de miles de actas de nacimiento, matrimonios y defunción en versiones bilingües. Qué interesante y qué importante es haber implementado, ¿no? Sistemas o por ejemplo, el RENIEG, ¿ya? Que tiene su zona o su ámbito bilingüe. Claro, si yo hablo castellano, voy, para mí no hay problema, pero un quechua hablante, y eso en las zonas rurales, en las zonas alejadas, comunidades andinas, ¿no? Muy bien. En cuanto al Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación debe ser el primerito, ¿no? Porque todo esto se aprende a través de la educación. La educación transmite conocimiento. Se debe de implementar hasta cursos de quechua en los colegios. ¿Pero qué está haciendo el Ministerio de Educación? Te dice, está implementando un modelo de servicio de educación intercultural bilingüe en todo el país. Se cuenta con 24.951 instituciones educativas bilingües. Como te digo, mis tíos hablan quechua y castellano y en sus comunidades, si hay quechua, hablan quechua, si hay castellano, hablan castellano, pero manejan ambos lenguajes. Manejan. Eso es importante, ¿no? Ministerio de Educación, Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, ¿qué ha hecho? El Programa Nacional Cunamás, el Programa Nacional Caliguarme y el Programa Nacional Pensión 65 son programas de inclusión, ¿ya? Siguiente, Ministerio Público, lo que yo te decía, ¿no? En el año 2013 se creó el Centro de Asuntos Interculturales, Comunidades y Rondas Campesinas del Ministerio Público, como órgano de capacitación encargado de promover un sistema de justicia intercultural. El Poder Judicial ha implementado módulos web del servicio de intérpretes y traductores de lenguas indígenas u originarias del Poder Judicial. ¿Qué pasaría en un proceso? Yo tenía un proceso así, donde la persona agraviada por el tema de la libertad sexual era pues una persona de la sierra, o sea, una persona quechua hablante. ¿Cómo va a dar su manifestación? Lo hice en quechua.
pero no vamos a entender nada, ni la parte defensora, ni la parte acusada, ni el juez, ni la sala lo va a entender. Hubo un traductor, sí hubo un traductor en todo el proceso, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace el Poder Judicial, importante, ¿no es cierto? Muy bien. Pasamos a lo siguiente. Ahora sí, terminamos con el tema de diversidad lingüística y ahora vamos a hablar del tema de patrimonio natural y cultural. Querida Chantal, hijita preciosa, tengo un poco de congestión en la nariz. Me voy a atender 10 segundos, ¿ya, hija? No puedo hablar, estoy incómoda. ¿Ya, mi amor? Sí, Ya, 10 profesora. segunditos, permíteme, por favor. Ya, hijitos, un ratito, por favor. Ya, hijitos lindos, muy bien. Entonces, vamos a entrar a otro tema, ¿ya? De la semana número 12, que viene a ser el tema de patrimonio natural y patrimonio cultural, ¿ya? Entonces, en ese tema, por ejemplo, podemos ver, ¿qué es patrimonio? O sea, porque me dice patrimonio natural y patrimonio cultural. Entonces, primero yo tengo que ver qué es patrimonio. Patrimonio es la herencia de bienes naturales o culturales que nos ha dejado nuestros antepasados. ¿Y por qué en bienes naturales es la herencia? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todo lo que nosotros conocemos naturalmente, todo lo que conocemos en cuanto a la naturaleza, las reservas nacionales, los santuarios nacionales, es algo que el ser humano ha ido cuidando con el tiempo y ahora nosotros lo podemos conocer. Si, por ejemplo, nosotros causamos la extinción de una reserva nacional, causamos la extinción de una especie animal, nuestros hijos ya no la van a conocer. Lo conocerán por foto, lo conocerán por nombre, pero ya no lo van a ver, no lo van a disfrutar. Entonces, todo lo que es patrimonio, ya sea natural o cultural, es la herencia de nuestros antepasados, la herencia de nuestros padres, todo lo que nos han dejado. Y acuérdate que el tema patrimonial nos ayuda a forjar nuestra identidad. ¿Te acuerdas que era importante tener identidad cultural? ¿Por qué? Porque me da un sentido de pertenencia, de ver de dónde vengo, qué es lo que yo soy, reconocerme a mí mismo. Me permitía sentir ese sentido de pertenencia, de decir yo pertenezco a este lugar. Entonces, eso nos ayuda a tener el patrimonio, lo que es el patrimonio de la nación, ¿no? Ahora, vamos a hablar nosotros primero de patrimonio natural. Y hablar de patrimonio natural, ¿qué te dice acá? El patrimonio natural comprende los monumentos naturales. Mira, ¿qué comprende un patrimonio natural? Comprende monumentos naturales, las formaciones geológicas y fisiográficas, las zonas que constituyen el hábitat de especies animales y vegetales, flora, fauna. El Perucito tiene una biodiversidad tremenda, ¿no? Nuestros pisos ecológicos, nuestras regiones, ¿no? Monumentos naturales, geniales, que hay que cuidar. Entonces, ¿qué es patrimonio natural? Es el conjunto de bienes y riquezas naturales o ambientales. Cuando yo hablo de bienes y riquezas naturales o ambientales, no tiene acá la intervención la mano del ser humano, no tiene intervención la mano del hombre. El hombre no ha venido y ha construido el cerro, no, ya no ha venido y ha encauzado un río o ha creado el río, no, eso es natural, ambiental, no hay participación de la mano del ser humano, ¿ya? Entonces, conjunto de bienes y riquezas naturales o ambientales que la sociedad ha heredado de sus antecesores y a los que se les concede un valor excepcional. Hay que cuidar lo que tenemos ahora para heredarlo a nuestros futuros hijos y por ellos lo puedan conocer y disfrutar. ¿Ya? Muy bien, pasamos a lo siguiente y vamos a ver.
En cuanto a patrimonio natural, vamos a ver las áreas protegidas como patrimonio natural. ¿Ya? Entonces tenemos acá, te dice, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado, ¿ya? SINAMPE. ¿Qué significa SINAMPE? Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado, SINAMPE. Tiene como objetivo contribuir al desarrollo sostenible del Perú a través de la conservación de muestras representativas de la diversidad biológica del país. Está conformado por las áreas naturales protegidas de Administración Nacional, que son gestionadas y administradas por el CERNAP. ¿Quién gestiona? Administra estas áreas, el CERNAP. ¿Ya? Ahora, el Perú cuenta, o tenemos acá, 3 niveles de áreas protegidas. 3 estatus, así se le llama, 3 estatus de áreas protegidas, ¿ya? Entonces tenemos área de uso indirecto, área de uso directo y área natural protegida con estatus transitorio. Tenemos que diferenciar una de la otra, porque a las 3 no se les da el mismo tratamiento. Las 3 son diferentes, tienen diferente protección, ¿ya? Por ejemplo, el área de uso indirecto son áreas que dice por su naturaleza son muy vulnerables, son áreas que hay que cuidar mucho. Ahí no puede haber un tema turístico, que el ser humano entre y salga cuando quiere, haya poblaciones o haya el tema de la extracción de recursos, no puede haber. Por más que un recurso sea muy rico y se encuentre en un área de uso indirecto, no puede haber, no se puede dar su extracción, porque eso significaría poner en riesgo esa área, poner en riesgo la biodiversidad de flora, fauna, acabar con esa vida. Y eso es, y cuidar el medio ambiente es importante. Entonces, un área de uso indirecto no puede entrar el ser humano. No puede, por eso dice, no se pueden, dice, son áreas muy vulnerables a cualquier actividad que manipule sus recursos naturales. Hay recursos, sí, vamos a extraer, no puedes. Por eso tienen un régimen de protección especial. Son áreas protegidas con carácter intangible. Y en cuanto a ello, por ejemplo, podemos hablar nosotros de los santuarios nacionales, parques nacionales, santuarios históricos. ¿Por qué? No puede haber tu tema de recreación, tema turístico, son zonas designadas a la extracción de recursos naturales, o sea, no pueden ser zonas designadas, a lo que me refiero, no puede haber extracción de recurso natural acá, se prohíbe eso. Área de uso indirecto, santuarios, por ejemplo, parques nacionales, área de uso indirecto, ¿ya? Ahora, área de uso directo, son áreas en las que sí se permite el aprovechamiento o extracción de recursos. Son áreas protegidas, sí, pero son áreas de uso directo. Puedes extraer recursos, sí, de forma racional, ¿no? Cumpliendo los límites, porque todo el tema minero, el tema ambiental tiene límites, ¿no? Que deben de cumplir las empresas o los que están haciendo el tema de la extracción. Entonces, las áreas de uso directo sí se permite el aprovechamiento de los recursos naturales, así como dice, como otros usos y actividades que sean compatibles con los objetivos del área. ¿Es compatible hacer, por ejemplo, canotaje? Sí. ¿Es compatible pasar por el río? Sí. ¿Es compatible hacer turismo? Sí. Pero si no es compatible, no, porque es un área protegida. Acá tienen prioridad de extraer sus recursos, ¿no? Y el aprovechamiento de las poblaciones tienen prioridad los oriundos de la zona, o sea, los que son los locales, los que viven ahí, ¿ya? Áreas de uso directo. Ahora, área natural protegida con estatus transitorio. En cuanto a esta área, por ejemplo, son áreas reservadas, son áreas en las cuales se está haciendo el tema de la investigación. Aquí, por ejemplo, se está a través de la investigación que no finaliza, que se encuentra ahí, ¿no es cierto? Se está viendo cuál es la categoría definitiva que se le va a dar a esa área. Según la investigación, según el análisis, según que se completen los estudios, se debe determinar cuál es el nivel de administración. Se debe de determinar si es un área de uso indirecto, o es una zona intangible, o si es una área de uso directo. Pero hasta que eso no, los estudios no culminen, hasta que eso no se defina,
viene a ser un área protegida con estatus transitorio, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver entonces en cuanto a Arequipa. Nos vamos a centrar en Arequipa. Y en Arequipa tenemos áreas naturales, ¿no? Tenemos áreas naturales. En Arequipa hay características, ahí tenemos zonas geográficas muy importantes, zonas, ¿no? Naturales. Tenemos nosotros reservas nacionales. En Arequipa hay reservas nacionales. En Arequipa hay santuarios nacionales. En Arequipa hay reservas paisajísticas. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a hablar primero de la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca. ¿Ya? Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. Área natural. Mira, esta reserva no porque diga reserva, quiere decir que está cercado o tiene su cerco grande y nadie puede entrar. No, está libre, pero es un área protegida por el CERNAC. Acá tenemos biodiversidad de fauna y flora, queñuales, acá tenemos a la fina estampa, que es ese camélido llamado la vicuña, la vicuñita, la taruca, parihuana común, parihuana James, parihuana andina, ¿no? Entonces, que son especies que son especies que son exquisitos, por ejemplo, y muy buscaditos por su lana, por su carne. ¿Por qué? Porque dice que la carne de esos animalitos es cero colesterol, ¿te imaginas? Las lanas de esos animalitos son cotizados a nivel internacional, a muy altos precios. Imagínate, a las justas yo me puedo comprar una chalina de alpaca. ¿Tú te imaginas una chalina, una chompa de vicuña, de lana de vicuña? Entonces, ¿existen cazadores furtivos? Sí. Existe la gente inconsciente que pasa por la carretera sin saber que es una reserva, y así no sea reserva, estás viendo que pasa una llamita, una alpaquita, una vicuñita por la carretera, vas y la atropellaste. Y se ven, yo he visto en la carretera muchos animalitos así como ellos, en los bordes de las carreteras o en medio de la carretera muertos. O a veces solamente trasquilados y muertos, porque vienen los cazadores, las tratan de muy mala manera, las matan y las trasquilan y se van. Pero esto es delito porque esto es una zona reservada, es una zona protegida por el Estado. La Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca tiene su letrerito todavía, ¿no? Pero claro, no está cercado, no es que tenga un cerco, hay cuidante ahí. No, es un área abierta. Hay una carretera en medio, sí, y eso es aprovechado, pues, ¿no? El ser humano es malo. El ser humano es malo. Yo te digo así, ¿por qué? Porque yo he visto cómo sí los animalitos están, no todos, ¿no? Pero los animalitos están así muertitos. Suceden muchas cosas acá, horribles. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacen para cortarle la lana a estos animalitos? Y para que los cazadores no aprovechen de eso, todavía se practica el chacu o el caicu. El chacu o el caicu, ¿te acuerdas en los incas? En la época de los incas, los incas cuidaban mucho y preservaban mucho la naturaleza y los animales. Para no asustarlas, para cuidarlas y aprovechar su lana, se agarraban de las manos y hacían cadenas humanas grandes. Se agarraban las manos y las iban encerrando, así, iban recortando su espacio y las iban encerrando, ¿no? Y rapidísimo las trasquilaban y luego las dejaban libres. Eso es el chacu o el caicu, que se hace desde las épocas incas, ¿ya? Entonces, ahora actualmente se sigue practicando eso para el tema del aprovechamiento de la lana de estos animalitos. Es una reserva, ¿ya? Por eso te dice, área natural para proteger los hábitats que ofrecen condiciones óptimas para el desarrollo de la población de la vicuña, taruca, parihuana común, parihuana andina y parihuana de James. Proteger bosques de queñual. Está ubicada en los departamentos de Arequipa y Moquegua, ¿ya? Muy bien. Pasamos a otra área natural en Arequipa, que viene a ser el Santuario Nacional de las Lagunas de Mejía. Su nombre lo dice, santuario. ¿Yo podré entrar a hacer turismo acá? ¿Podré llevar mi barco a las lagunas y estar paseando por toda la laguna? No. ¿Podré tener un tema de una actividad extractiva aquí? No. ¿Por qué? Porque es un santuario, o sea que es un área de uso indirecto, ¿ya? Es una zona intangible. El Santuario Nacional de las Lagunas de Mejía, aquí en Arequipa, mira, dice, es un área natural protegida para la conservación del hábitat con condiciones ambientales óptimas,
para el normal desarrollo de la gran población de aves que hay acá y diversidad de aves que viven en la zona o que son aves que migran. Hay aves que se la pasan migrando según las estaciones y esta es una zona en la cual ellas vienen, descansan. Acá muchas viven, ¿no? Inclusive acá tenemos totorales, tenemos pantanos, hay playas arenosas. ¿Por qué? Porque se encuentra a escasos metros del litoral marítimo, o sea, está muy cerca del Océano Pacífico. Solo que estas son aguas dulces porque son lagunas. Entonces, ¿acá puede entrar el hombre a hacer explotación? No, ¿ya? Entonces, ese es el Santuario Nacional de las Lagunas de Mejía en Arequipa. Pasamos a lo siguiente. Otra área natural en Arequipa viene a ser la Reserva Paisajística de la Subcuenca de Cotahuasi. Y esta es un área protegida, pero de uso directo. Porque acá sí hay turismo, acá sí hay extracción, acá, por ejemplo, hay no criadero de truchas, acá puedes ir puedes en Cotahuasi visitar el valle de Cotahuasi cuidando la zona, ¿no? Puedes visitar las lagunas, o perdón, las aguas termales de Luicho, las cataratas de Sipia, es increíble. Claro que yo, por ejemplo, no he llegado al cañón porque es un poco inaccesible entrar al cañón, no es como el Colca, que bajas al cañón del Colca y te subes el cañón del Colca, yo he logrado bajar y subir, he llegado hasta el río Colca, ¿no? ¿Ya? Pero en el cañón de Cotahuasi no, pero es una reserva paisajística de uso directo. Te dice, área natural protegida para conservar los valores de la diversidad biológica, cultural, paisajística y de ecosistemas en una relación armoniosa entre las actividades económicas, de la relación armoniosa entre el medio ambiente, actividades económicas del ser humano. ¿Por qué? Porque es una zona sostenible para el Perú. Acá hay zona económica, ¿no? ¿Por qué? Debe haber, te dice, una relación armoniosa entre las actividades económicas de la población y los recursos naturales, fomentando el desarrollo sostenible de la cuenca de Cotahuasi. Desarrollo sostenible, o sea, no es que yo explote y termino con la cuenca. Exploto o viene el turismo y al final se destrozó todo, no. Desarrollo sostenible, cuidando todo, porque también es un área protegida, ¿ya? Entonces dice, la Reserva Paisajística de la Subcuenca del Cotahuasi está ubicada en la provincia de La Unión, posee uno de los cañones más profundos y hermosos del planeta. ¿Ya? Mira, uno de los cañones más hermosos y profundos del planeta. ¿Ya? Esa es entonces la Reserva Paisajística de la Subcuenca de Cotahuasi. Entonces vamos a pasar a otro tema. Ya hemos terminado con esto, el tema del patrimonio cultural natural, ¿no? Ya hemos terminado patrimonio cultural natural. Ahora vamos a ir al patrimonio cultural. Y hablar de patrimonio cultural es hablar de lo que nos han heredado, pero de lo que el hombre ha construido, ha hecho, ha fabricado con sus manos o a través de su conocimiento, ¿ya? Porque patrimonio, acuérdate que era la herencia que tenemos de nuestros antecesores. Y en el tema de patrimonio cultural, es lo que el hombre ha hecho, el quehacer del ser humano, según el Ministerio de Cultura, ¿no? Bien, aquí nos vamos a quedar para empezar la segunda hora. Vamos a respetar los 5 minutos. Yo estoy con mucha congestión, de verdad, me siento muy incómoda. Ya voy a tratar de tomar mis pastillas, mi cetiricina, lo que sea, para no tener tanta congestión. Vamos a respetar los 5 minutos de receso. 9:15 estamos de regreso, ¿ya? Gracias, hijitos lindos. Muchas gracias. Gracias, Chantal. 9:15 regresamos. ¿Ya, hijito?
Muy bien, muchachos, 9:15 en punto. Ya está, vamos a continuar. A ver, creo que mi cámara está apagada. ¿Me pueden ver? Todavía no. A ver, ¿qué pasó acá? Gabrielito me dice no. Muy bien, a ver, ahora sí, ya debe estar. Ya está. Sí, ahora sí, ya. Gracias, hijos, gracias. Gracias, Chantal. Muy bien, muchachos. Entonces vamos, perdón, vamos a terminar esta partecita de aquí y vamos a ver, ¿no? Ya en la segunda hora vamos a ver el tema de patrimonio cultural. Recuerda que patrimonio, como hemos dicho, es la herencia que nosotros recibimos de nuestros padres, ¿no es cierto? En el tema de cultura, porque ya hemos hecho el patrimonio natural, ahora nos toca el cultural, es el quehacer humano, el hombre con sus propias manos ha sabido construir, o a través de su pensamiento, o a través de su conocimiento, ¿no? Entonces, o a través de sus expresiones artísticas. ¿Por qué? Según el Ministerio de Cultura, ¿qué es patrimonio cultural? Es toda manifestación del quehacer humano. Ahora, el patrimonio cultural se divide en dos. El cultural se divide en dos. Patrimonio cultural material y patrimonio cultural inmaterial. ¿Ya? Patrimonio cultural material y el inmaterial. Nosotros vamos a hacer los dos ahora. Te dice, toda manifestación del quehacer humano, material o inmaterial, que por su importancia, valor o significado. ¿Qué significado? ¿Qué importancia? ¿Qué valor? Paleontológico, arqueológico. Ahí está, mira, lo dice acá el banco. Arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual, sea expresamente declarado como tal sobre lo que exista la presunción legal de serlo. O sea, declarado como patrimonio cultural. ¿Ya? Ahora, mira, vamos a lo siguiente. Te dice, hasta la década del 70 solo se consideraba patrimonio cultural a monumentos, cerámica, todo lo material. Pero a partir de 1982, el tema de patrimonio cultural ya ve en un sentido más amplio. O sea que también se considera patrimonio cultural artistas, arquitectos, escritores, sabios, al tema inmaterial. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a lo siguiente. Vamos a hablar de la clasificación del patrimonio cultural. La clasificación del patrimonio cultural tiene 3 clasificaciones, ¿ya? Tiene 3 clasificaciones. El tema del patrimonio cultural material, porque estamos hablando de lo material, no de lo inmaterial, ¿no? La clasificación del patrimonio cultural material, ¿qué es? Conjunto, te dice, de monumentos, colecciones, objetos, todo lo que el hombre ha hecho a través de sus manos, ¿no? O de su conocimiento, ¿ya? Porque estamos hablando de patrimonio cultural material, que se conservan principalmente en los museos. En el Perú, el patrimonio cultural material se diferencia principalmente de acuerdo con 2 criterios. ¿Ya? Mira, el patrimonio cultural material tiene su clasificación por el tipo del bien material. Siguiente, por la época en la que fue originado y otras categorías aparte. ¿Ya? Primero vamos a hablar por el tipo del bien material. Si tenemos por el tipo del bien material, tenemos 2, material mueble y patrimonio material inmueble. Cuando yo te digo material mueble, es aquello que se mueve. ¿Se mueve solito? No, aquello que yo puedo mover. Digamos, yo tengo esto que es, este es un portalapiceros, heredado de mi abuela, es de mi abuela. Es así de madera, talladito, mira, ¿ya? Yo lo puedo mover, lo puedo trasladar, lo puedo llevar para un lado, lo puedo llevar para otro lado, sí. Esto es un material mueble. ¿Existe patrimonio material mueble? Sí. Textilería, cerámica, pinturas, monedas, documentos, libros. Patrimonio material mueble. Ahora, ¿cuál es el inmueble? La Catedral de Arequipa, por ejemplo, es un patrimonio material inmueble. ¿Lo puedo trasladar? No. ¿Lo puedo mover? No, ni un centímetro, ni un centímetro. Monumentos, sitios arqueológicos,
templos, cementerios, andenerías, edificaciones coloniales republicanas o las edificaciones arqueológicas, o sea, antes de la llegada de los españoles, no puedo mover. Eso es patrimonio material inmueble, ¿ya? Eso de acuerdo al tipo del bien material. Ahora pasamos a la época en la que fue originado. Si el patrimonio fue originado, creado, construido, ¿no? Antes de la llegada de los españoles, es un patrimonio arqueológico. La cerámica Chavín, patrimonio arqueológico, sí. Por la época en la que fue originado, patrimonio arqueológico. Pero si yo te digo cerámica Chavín, por el tipo de bien material, ¿cuál sería? ¿Mueble o inmueble? Contéstame eso, porque eso tienes que tú clasificar bien, ¿ah? Cerámica Chavín, por el tipo de material, ¿qué tipo es? Ahí está Jesús. Mueble. Muy bien, Jesús. Pero por la época en la que fue originado, muy bien, Liceli, por el tipo de material, pero por la época en la que fue originado, arqueológico, porque fue originado antes de la llegada de los españoles. Si es por el bien material, es mueble. Si es por la época en la que fue originado, arqueológico. La Catedral de Arequipa, por el bien material, inmueble, pero por la época en la que fue originado, patrimonio histórico. Porque todo lo que ha creado el ser humano y nos ha heredado como patrimonio cultural, a partir de la llegada de los españoles para adelante, es patrimonio histórico. La construcción de la catedral es un patrimonio histórico porque es un patrimonio de construcción colonial, ¿no? Entonces, ese es un patrimonio histórico. Entonces, yo te digo, por ejemplo, el Coricancha, por la época en la que fue originado, ¿qué tipo de patrimonio es? El Coricancha, el templo de la adoración al dios Sol. ¿Qué tipo de patrimonio, por la época en la que fue originado, qué tipo de patrimonio es? Arqueológico. Y si yo te pregunto por el bien o por el tipo del bien material, el Coricancha, ¿qué tipo de patrimonio material es? Inmueble. Muy bien. Ahí, bueno, los que están participando en la clase y los que están haciendo, los que me están entendiendo, están haciendo bien la clasificación, porque te pueden preguntar así. Entonces, todo lo que es originario antes, o lo que ha sido creado antes de la llegada de los españoles en el Perú, es arqueológico. Y todo lo que es colonial o republicano es histórico, ¿ya? Patrimonio histórico. Muy bien. Pasamos a otras categorías de patrimonio cultural material. Patrimonio cultural material subacuático, lo que está cubierto por el agua total o parcialmente. Ejemplo, mira, cuando los españoles llegaron al Perú, su gran iniciativa, su loqueadera de ellos, ¿cuál era? Llevarse todas las riquezas posibles del Perú a España. En ese afán, repletaban sus barcos de oro, de plata. Por ejemplo, se han llevado mucho del rescate de Atahualpa. Se han llevado mucho del oro del Perú, la plata, los minerales. Repletidos los barcos, tenían que cruzar el Océano Atlántico para llegar a la península ibérica, a España. Y en el camino, por el peso, por el trajín, se hundían los barcos. La riqueza quedó al fondo del Atlántico. O a veces por escapar de los piratas corsarios que venían a asaltar los barcos, porque ya se sabía que de América salían muchas riquezas, asaltaban los barcos y antes de llegar a España se hundían, ¿no? Entonces, si hay riqueza del fondo marino, esa es riqueza subacuática. O pueden haber hasta poblaciones enteras debajo del agua, ¿no? ¿Quién sabe? Ahora, patrimonio industrial son todos los bienes inmuebles que han sido destinados a la producción y que la sociedad tiene una relación con actividades industriales, económicas, adquisición y producción o transformación. En este caso, te estoy presentando un bien inmueble, como son los ferrocarriles, que en la época de la República sirvió como un tema de patrimonio, bueno, ahora es un tema de patrimonio industrial, el tema ferrocarrilero, ¿no? No, en la época nos sirvió para el tema actividad económica, actividades industriales, ¿ya?
Ahora, patrimonio cultural material documental, lo que son testamentos, escritos, periódicos, revistas, libros, lo que está impreso, lo que está hecho a mano, ¿no? Todo lo que está en las bibliotecas y en los archivos, patrimonio cultural documental. ¿Ya? Muy bien. Que si yo te digo que el testamento por el bien material, ¿qué tipo será? ¿Mueble o inmueble? Un testamento por el bien material. ¿Qué tipo será? Inmueble. Mueble, ¿no? Muy bien, mueble, claro, mueble. Y el testamento por el tiempo en el que fue originado, por la época en la que fue originado, un testamento. Los incas no hacían testamentos, es más, no conocían ni el papel, ¿no? Histórico, claro, porque es época colonial, republicano. Los incas no conocían papel, escritura, no, ¿ya? Ahora, si yo te digo los quipus, ahí sí, ¿no? Muy bien. Pasamos a lo siguiente. Vamos a entrar a patrimonio cultural inmaterial. Conocimiento, representaciones, expresiones, técnicas que se transmiten de generación en generación, demostraciones. Esta señora que está acá está tejiendo. A mí me da sus instrumentos, me da su material. Yo no voy a tejer nada porque no sé. Esta técnica de tejido viene desde las épocas históricas en el Perú, desde las épocas de los incas y más antes, desde cuando ya empezó a haber la textilería en el Perú. Ese conocimiento que tiene la señora de qué materiales usar, cómo hacerlo, de cómo tejer, cómo hacer, ese conocimiento es patrimonio inmaterial. Esa persona que sabe cómo se baila en la danza de las tijeras, ese es conocimiento, patrimonio inmaterial. Tus tradiciones, patrimonio inmaterial. La persona, mi abuela, que sabe cómo se cura el dolor de barriga, el estómago mal, la fiebre a través de hierbas, patrimonio inmaterial. Zonas sociales donde asiste la sociedad, como las picanterías, patrimonio inmaterial. La peregrinación que hacen a la Virgen de Chapi o al Señor de Coyuriti, patrimonio inmaterial. ¿Ya? Por eso te dice uso, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas transmitidos de generación en generación, patrimonio inmaterial. Pasamos a lo siguiente. Te voy a dar ejemplos de patrimonio inmaterial, ejemplos, porque obviamente en el Perú, con la diversidad cultural, con la diversidad de conocimiento, con la diversidad de tradiciones, costumbres, danzas, música, tenemos sin fin. Acá solo son ejemplos, ¿no? Por ejemplo, se clasifica el patrimonio inmaterial en lenguas y tradiciones. Hemos hablado de diversidad lingüística, ese es un patrimonio. Las tradiciones también. El tema de hablar el quechua, el aymara, el shipibo, el aguajún, ¿no? En diferentes partes del Perú. ¿Qué más? Fiestas, celebraciones y rituales. El ritual de la Pachamama. Es un ritual pagar la tierra. Ese es un patrimonio inmaterial. Las fiestas, las celebraciones, peregrinación y festividad del Señor cautivo de Ayabaca en Piura, por ejemplo, porque hay muchas. ¿Qué más? Música y danza también es un patrimonio inmaterial, como por ejemplo el Huaylash, ¿no? El Huaylash Huanca, dice ahí, en Junín. En Arequipa, el huititi, el camile, carnaval, marinera arequipeña, porque una cosa es la marinera norteña y otra cosa es la marinera arequipeña, es diferente, existe la marinera arequipeña. Entonces, en tema música y danzas, patrimonio inmaterial. En tema de expresiones artísticas, plásticas, arte y artesanías, patrimonio inmaterial. O sea, el conocimiento del tejido, el conocimiento para hacer cerámica, hacer una cesta, ¿no? Eso se da en Huánuco, en el Cusco, en Arequipa, en todo. En Arequipa, cómo tallan el sillar, esa técnica para hacer sus expresiones artísticas, ¿no? Formas de organización de autoridades tradicionales. Hay muchos lugares en el Perú donde ellos organizan sus propias autoridades, su propia organización política o su propia organización social, ¿no? Como por ejemplo ahí te dice Viga Guantún en Huancavelica. Ahora, prácticas tecnológicas productivas. ¿Cómo producen la tierra? Hasta ahorita se sigue practicando guaruguaru camellones. Llenar agua en las alturas para que aclimaticen el lugar y no sequen las plantitas por el frío. La siembra de agua o la cosecha de agua. El conocimiento te dice ahí, ¿no? Del manejo de la totora, práctica tecnológica productiva. ¿Qué más? Conocimientos y saberes y prácticas como la medicina tradicional y la gastronomía. Medicina tradicional.
¿no? ¿Qué hace la mamá para pasarle la fiebre a un niño? ¿Qué hace la abuelita para quitarle el susto? Se le quita el susto pasándole huevo, haciéndole comer tierra, llamando su ánimo. Ese es conocimiento. Y ese conocimiento es un patrimonio inmaterial, ¿no? Saber, yo le digo al doctor, doctor, ¿qué puedo hacer? Tengo hígado graso. De verdad tengo hígado graso, hijos. Yo sufro de prediabetes y soy delgada, soy prediabética. Entonces él me da metformina, me da una cosa, otra cosa que me ayuda, pero le fue a preguntar a mi abuelita. Ay, me dice, váyase a tomar achicoria, boldo, para el hígado graso, cure su hígado primero. Me ha dado una lista, ¿no? Nabo silvestre, achicoria, boldo, vas a juntar uña de gato, cola de caballo, todito lo haces servir, lo vas a reposar, es amargo, vas a tomar. Mientras más amargo, mejor para el hígado. Santo remedio, jóvenes, ¿ah? He bajado 10 kilos en 2 meses, solo curando mi hígado. He tomado metformina una semana, porque después me empezó a hacer mal, ¿ya? Cuando he ido a hacer mis análisis, otra vez el doctor me dijo, al mes regresas. Me dice, ¿te has tomado la metformina? Le dije la verdad para el médico. No, doctor, me toma pura hierba. ¿Quién te ha dicho? Mi abuelita me ha dicho que tome eso, que vamos a ver, porque a veces da resultado, a veces no. Y cuando sacaron mis análisis estaba estable. Ya no tenía triglicéridos, mi resistencia a la insulina había disminuido en un 80%. Había bajado 10 kilos, muchachos. Si tú me ves ahora, yo estoy delgada, mi ropa me queda flojo. ¿Y eso quién lo hace? De verdad, en serio. Pura chicoria, puro boldo, ¿no? Entonces, ¿quieres bajar la resistencia a la insulina? Me agarró mi abuela y ella misma fabrica el vinagre de manzana. Y no me deja tomar mucha medicina. Claro que no hay que discutir entre la medicina científica, lo que es científico y lo que es lo natural, ¿no? ¿Ya? Pero sí, Jesús, ay, es que nosotros ya no sabemos, ya, yo de dónde voy a saber que el boldo cura el hígado. Mi abuela tiene ese conocimiento. Y ese conocimiento que tiene ella es cultura, patrimonio cultural inmaterial. ¿Por qué? Porque está clasificado a través de conocimientos, saberes y prácticas como la medicina tradicional. Claro que no hay una discusión entre la medicina científica, ¿no? A veces tampoco hay que hacerle caso al médico, ¿no? Pero si también me puedo curar con medicina tradicional, existe eso. Los incas, eso viene desde la época de los incas. Ellos no conocían la penicilina. Yo le dije a mi abuelita, también tengo úlcera, tengo gastritis. La verdad, chicos, no tan enfermedades. Yo tengo un montón de enfermedades. Me ha recetado, ¿qué te ha recetado el médico? Me dice, me ha recetado penicilina, o sea, para la gastritis y no sé qué otras cosas. Medicina, así, bolsa de medicina, o sea, para la gastritis. Todos los días hay que tomar pastillas. No tomes eso, me dijo, me agarró, horrible es el tocosh, muchachos, es feo. Pero me daba tocosh. Ay, qué horrible. Ya no tengo gastritis, ya puedo comer rocota. Entonces, ¿resulta en algunos casos muy buenos el tema de la medicina natural o no? Hay mucha gente que se ha curado el cáncer a raíz de la uña de gato, nada más. ¿No es cierto? Sí existe, hijos. Ya, claro que también ir al médico es bueno, ¿eh? No vas a ir al del brujo si te sientes mal, corran del médico que te diagnostique, ¿no? Y si hay una alternativa natural, utilízala, pues, ¿no? Muy bien. Ese conocimiento es cultura inmaterial, ¿no? A mi abuela le voy a grabar que me diga todo, la voy a grabar, a ver qué más, no se vaya a ir al otro mundo sin dejarme por el conocimiento, ¿no? Ya es viejita ya. Muy bien, pasamos a lo siguiente. Los espacios culturales de representación o realización de prácticas culturales, para el YouTube lo sabe, lo sube, ya, lo subo al YouTube cuando sus audios de mi abuelita, que me dé todo que me diga. Muy bien. Ahora, también te dice patrimonio inmaterial, los espacios culturales. Un espacio cultural en Arequipa, bien importante, de patrimonio cultural, donde ahí se preserva pues la cultura, se transmite el conocimiento, son las picanterías. No cualquier establecimiento o restaurante es picantería. Más adelante vamos a hacer cuál es la picantería, ¿ya? ¿Qué más? Obras grandes de maestros sabios y creadores, yarabíes, poemas, música. Todas esas obras también son patrimonio inmaterial, ¿ya? Pasamos a lo siguiente y vamos a ver. Patrimonio mundial cultural natural. ¿Qué significa eso? Mira, es un patrimonio ya sea cultural y natural, material o inmaterial, pero reconocido por la UNESCO a nivel mundial. La UNESCO dice, sí, este patrimonio es
a nivel mundial, reconocido, aprobado por la ONU, reconocido por la UNESCO y declarado, ¿no? Entonces tenemos patrimonio cultural, patrimonio natural, patrimonio mixto y patrimonio en peligro. Hasta patrimonio inmaterial hay reconocido por la UNESCO. Empezamos por lo cultural. El centro histórico de la ciudad de Arequipa es reconocido por la UNESCO como patrimonio cultural a nivel mundial, ¿ya? ¿Qué más? El centro histórico de Lima. ¿Qué más? La ciudad del Cusco. ¿Qué más? La ciudad sagrada de Caral, Supe. Siguiente, líneas y geoglifos de Nazca y Pampas de Jumaná. Siguiente, en el ámbito natural, en la categoría natural, Parque Nacional Huascarán, Parque Nacional del Man, reconocido por UNESCO, ¿no? En la categoría mixta, Parque Nacional del Río Viseo, Capañán, o sea, los incas, ¿no? Y el Capañán no viene solo de los incas, viene de anteriormente, desde los Huari, viene los caminos, ¿no? Los caminos andinos. Siguiente, Santuario Histórico de Machu Picchu. Siguiente, Sitio Arqueológico de Chavín. Siguiente, culturales en peligro. Una zona cultural en peligro, lastimosamente, es la ciudadela de Chanchán, de la cultura chimú, la ciudadela de barro más grande del mundo. Es que el ámbito natural, la lluvia, el viento, el sol y los años que transcurren han hecho que Chanchán vaya desfalleciendo, ¿no? Derrumbándose. Entonces, el Estado tiene que hacer algo para protegerlo, no sé, algo, pero es una zona en peligro, ¿no? Chanchán. Muy bien. Ahora tenemos reconocimiento por la UNESCO de patrimonio inmaterial. La UNESCO ha reconocido patrimonio inmaterial en el Perú, como por ejemplo el patrimonio oral y manifestaciones culturales del pueblo de Zapara, entre Ecuador y Perú. El arte textil de Taquile, no la textilería, el conocimiento del arte textil, ¿ya? Porque es patrimonio inmaterial. Siguiente, la guacondana, que es una danza ritual de mito. Siguiente, la danza de tijeras. Siguiente, la peregrinación al santuario del Señor de Coyoriti. Siguiente, conocimientos, técnicas y rituales vinculados a la renovación anual del puente Quetzhuacal. Renovación del puente Quetzhuacal es que la población se pone a tejer, a renovar, ¿no? La fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno, patrimonio inmaterial, mira. La danza del Huititi del Valle del Colca, patrimonio inmaterial declarado por la UNESCO. Sistema tradicional de jueces de agua en Corongo. Siguiente, el jatato de negritos y las payitas, danza del sur de las costas central del Perú. Los valores, conocimientos, saberes y prácticas del pueblo de Aguajún, eso es en la selva, asociados a la producción de cerámica en el 2021, ¿no? Esos son patrimonios inmateriales reconocidos por la UNESCO a nivel mundial. Muy bien. Pasamos a lo siguiente. ¿Cuáles son los atentados o las amenazas contra el patrimonio? Tenemos amenazas naturales y las peores, que son las humanas, ¿no? Porque el ser humano con pleno conocimiento destroza patrimonio, no cuida patrimonio, ¿no? En lo natural, las plagas destrozan patrimonio. El asolamiento también. Los cambios de temperatura, porque mucho sol, mucha calor, dilatan piedras, dilatan construcciones. Mucho frío, se contraen. Ahí se producen las fracturas, ¿no? Erosión del viento, que también causa desgaste. Los sismos que causan, ¿no? Los sismos causan derrumbes. Erosión por lluvias causa desgaste. La humedad causa moho. La maleza, incendios forestales. Las avalanchas, que causan derrumbes, tapan, ¿no? Entonces, son amenazas naturales. Ahora, lo peor que viene es la amenaza humana. La polución, negligencia de autoridades porque no cuida. Construcción sin control. Construyen, el pueblo va creciendo, creciendo y a veces hasta van invadiendo zonas intangibles, reservadas, invaden zonas culturales, ¿no? El vandalismo, cuando ves un grupo de jóvenes en el centro histórico y agarran su spray y empiezan a pintar las paredes. El sillar, ¿no? Es bien difícil sacar el aerosol del sillar, el sillar es poroso, siempre queda la mancha ahí, ¿no? Ese es vandalismo, ese es destruir tu patrimonio cultural. El tráfico ilícito, que tiene que ver con el huaqueo. Los huaqueros, ¿te imaginas si los huaqueros hubiesen encontrado al señor de Zipán? Lo hubiesen traficado, ¿no? Porque si los huaqueros han traficado tumbas, han traficado Chavín, han traficado un montón de lugares arqueológicos. ¿Qué más? Indiferencia ciudadana, porque a muchos ciudadanos no les interesa cuidar el patrimonio. Es más, ni conocen. Por eso es importante que tú sepas. Por eso es importante que en los colegios se enseñe, ¿no?
La modernización, la expansión agrícola, el robo, la basura, minería informal, ¿no les interesa a los mineros? Devastar áreas naturales, reservas protegidas. Si hay oro, se meten ahí. ¿Y dónde está el Estado? Brilla por su ausencia, ¿no? La minería informal, a veces el Estado no puede contra la minería informal, ¿no? Ilegal. Y gran minería sin control en el Estado, acá en el Perucito. Esos son los atentados contra el patrimonio cultural. Pasamos a lo siguiente. Arequipa como patrimonio. ¿Somos patrimonio declarado por la UNESCO o no? Sí, en el tema material, en el tema inmaterial, en el tema cultural y en el tema natural. Somos declarados por la UNESCO. Vamos a ver qué cosa. El Centro Histórico de Arequipa ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, reconocido a nivel mundial por la UNESCO. El reconocimiento fue dado en el año 2000, ya que el Centro Histórico de Arequipa tiene una influencia andina y tiene una influencia española, construcciones coloniales. Por eso en el Centro Histórico, cuando hay una casona, por más que la quieran derrumbar, hacer caer, no se puede. Hay que pedir permiso, hasta para cambiar el color de las casas, hasta para hacer las remodelaciones. Hay casonas que están ahí latentes y perennes. ¿Por qué? Mientras más se vaya modernizando la ciudad, mientras esas construcciones vayan decayendo, no se les dé mantenimiento o se van destrozando, destruyendo y construyendo nuevas edificaciones modernas, vamos a perder nuestro título de patrimonio, porque se va modernizando. Pues. Es como que el barrio de San Lázaro se modernice, ya fuimos, ¿no? El barrio de San Lázaro ha sido uno de los motivos por los cuales somos patrimonio, ¿ya? Siguiente, la danza del huititi como patrimonio inmaterial, ¿no? Declarado por la UNESCO el 2015. La picantería arequipeña como patrimonio inmaterial cultural de la nación, inmaterial porque son espacios sociales. Ahora, Misita, ¿cómo reconozco yo una picantería arequipeña? La picantería arequipeña se le reconoce porque es una zona rural. Puede estar en zona rural o en zona de la ciudad, pero son espacios rurales. No voy a encontrar pues, una picantería muebles lujosos, de finos acabados, son rurales, son rústicos. Se sirve chicha. ¿Cómo reconozco una picantería? Porque de hecho que sirven chicha. De hecho que tiene la picantería tiene gastronomía de comidas arequipeñas, de comidas tradicionales. No vas a ir a una picantería y vas a ver en la carta o te van a ofrecer pizza, te van a ofrecer pastas, ceviche. Jamás en una picantería vas a encontrar ceviche. Aracota, Aracota son puros restaurantes. No he buscado en Arancota, yo no me he dedicado a buscar en Arancota picanterías. Yo he tenido un trabajo, yo soy historiadora también, hijos, te cuento. Yo he tenido un trabajo universitario del tema de las picanterías en Arequipa. Y he investigado y todavía hay una picantería, dos picanterías en Arequipa que guardan el nombre y guardan la tradición. Una es el Pato. Ya la señora murió. Yo en esas épocas, yo, por ejemplo, hablé con la dueña del Pato. Ya quedaba en Sucre esa picantería. La señora no nos ofreció gaseosa, no nos ofreció agua, nos dio nuestra chicha de jora. Trajo mote, ya, zona rústica, que tiene inclusive zonas donde tiene su música antigua, ya. Los lunes preparan chaque, los martes chairo, miércoles chochoca, jueves chuño, viernes chupe, sábado puchero, timpusca, domingo caldo blanco, pebre de lomos o adobo. Esa es una picantería. No te va a ofrecer el domingo ceviche, no te va a ofrecer pizza, ¿no? La picantería, los cuyes están, yo he ido a las picanterías donde se hace el tema de, hay una, esta plantita, ¿no? Es un tubérculo, ¿ya? Tipo calabaza, la cayote. Hay una picantería entrando a Pacharacato llamada la picantería La Cayote. Hemos ido ahí, hemos entrevistado a la dueña, hemos ido a las picanterías de Chihuahua, Characato, tengo mis fotos, voy a poner, ¿ya? Donde las picanterías son rústicas, los cuyes están colgados en el cordel, ¿no? Puede ser el piso de tierra, pero tienen esas características. No te van a ofrecer platos que no sean netamente arequipeños tradicionales, ¿ya? Y son rústicos. Muy bien, así se reconoce una picantería en Arequipa. Ahora, para pasar a lo siguiente, ¿no? Y ahora sabe dónde está el restaurante El Pato. Ya, El Pato está en la calle Melgar, ¿ya? Ha cambiado un poco. Te soy sincera porque yo he ido. Cuando yo fui al Pato original, y eso que la señora había heredado de su madre la picantería, era diferente, más rústico, conservaba todavía sus temas culturales de sus murales sus pinturas murales en sus paredes. Ahorita es en la calle Melgar,
Ya, más, en la calle Melgar hay una iglesia, no sé cómo se llama esa iglesia, entre Melgar y Peral. Ya, de la iglesia en la misma calle Melgar, más arribita, media cuadra arriba, ahí está la picantería El Pato. ¿Ya? Todavía presenta el tema de su menú tradicional, el tema de no te dan refresco, te dan chicha de guiñapo. Te dicen chicha morada o chicha de guiñapo, tú escoges. Hacen sus caldos a la semana, así como ves acá, su menú programado, ¿no? Y bueno, todavía es considerada picantería. Claro que si pierde un poquito más la tradición originaria, ya no se le va a considerar picantería. El hijo es quien maneja ahora eso, ¿no? Ya puede perder su título de picantería, ¿ya? Muy bien, ahí queda El Pato. Otra es la Nueva Palomino, ¿ya? La Nueva Palomino también es picantería. Si tú vas a la Nueva Palomino en calle El Miste, en Yanaguara, ahí ves corrales de cuyes, no vas a encontrar pues, otros platos que no sean platos tradicionales arequipeños. Porque si cambia, también puede perder su título de picantería. La Mundial también es una picantería, ya en el filtro, ¿no es cierto? Así, hay en Arequipa todavía. Y las picanterías rústicas en Chihuahua, en Tiabaya, las picanterías allá en Characato, son comunes, ¿no? Muy bien, pasamos a lo siguiente. Arequipa como una ciudad creativa de gastronomía, fue reconocida por la UNESCO. Entonces, mundialmente existen 66 ciudades reconocidas como las cunas de la gastronomía, lo mejor de la gastronomía, y Arequipa es una de ellas. Tiene el galardón, ¿ya?, de la mejor gastronomía entre las 66 urbes o ciudades a nivel mundial. El Geoparque Mundial de la UNESCO, Colca y Volcanes de Andagua, o el Valle de Andagua, ¿no? El Colca dice, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la UNESCO, oficialmente en 2019 integrante de la Red Internacional de Geoparques Mundiales, como el Cañón del Colca y el Valle de los Volcanes en Andagua. Tú vas al Valle de los Volcanes en Andagua, hay más de 200 volcanes. De la tierra sale lava, ahí están los geysers también, ¿no? Ubicado entre las provincias de Castilla y Caylloma. En el departamento de Arequipa se trata del primer geoparque mundial del Perú y el tercero en Sudamérica que integra la prestigiosa lista de esos espacios naturales únicos en el planeta. Únicos en el planeta, ¿no? Muy bien, hemos terminado la clase del día de hoy, muchachos. Ya acabamos, semana 12. ¿Qué vamos a hacer, misita? Vamos a hacer la práctica. ¿Quién tiene